Hola, buenas tardes o buenos días, depende de la hora que vean este video. Bueno, les voy a hacer un pequeño video, dado que no pudimos tener la sesión el lunes pasado, para que una vez que lo miren, puedan ubicarse bien en el contexto de lo que van a trabajar en la sesión de ayudantía de sábado. Con este video la idea es tratar de, mm, de soslayar o de, en parte, hablar respecto de los temas que tendríamos que haber hablado el lunes y que lamentablemente no pudo ser. Ahora, el tema fundamental que digamos, que corresponde a esta parte del curso es cómo se calculan los valores del error en una medición. Esto básicamente es que yo quiero medir cualquier cosa, la longitud de algo o el tiempo que transcurre entre eventos, eh, utilizando varias mediciones. Está claro que siempre en una medición hay la posibilidad de tener errores que son asociados al instrumento o que son asociados a las técnicas de medición. De tal manera que esto que lo que se está midiendo se va a acercar más al valor real en la medida que uno construya o sea capaz de tomar muchas mediciones. Entonces, de tal manera que en la medida que nos vayamos tomando más y más y más mediciones para un mismo valor, vamos a acercarnos al valor real. En ciencia en general, uno nunca puede determinar que lo que está entregando es el valor exacto, pero sí puede determinar que ese valor exacto está dentro de un intervalo que es lo que se conoce como el margen de error y como lo comentamos en la primera sesión. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo se calcula, cómo se construye este margen de error? De tal manera que en la medición que estamos entregando sea lo más cercana a la realidad. Bueno, para eso hay distintas maneras. En este cuadrito se muestran las distintas formas de determinar el margen de error o el delta X que está asociado a una medición en particular. Bueno, si la medición se hace solamente una vez, el delta X o margen de error de la medición tiene que ver con el error instrumental. Y el error instrumental se calcula de una forma bien precisa, y ya lo vamos a ver enseguida. Ahora, si el número de mediciones es igual a 3, o sea, son más, digamos, el margen de error es el promedio entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, tomo las mediciones, por ejemplo, si un caso es una y en otro caso es 4, por poner cualquier número. Entonces, aquí esto tendría que ser el valor máximo, que es 4 menos el valor mínimo, que es uno dividido por 2. Y de esta manera tengo yo o determino este valor en mi delta X. Ahora, si mi número de mediciones está entre 3 y 10 casos, o sea, yo medí, por ejemplo, mido la longitud de un cuaderno 8 veces, el procedimiento para determinar este delta X, que es el error, es un procedimiento no estadístico y que ya vamos a ver cómo se construye. Y si el número de medidas está entre 10 y 25, o supera los 10 de Ventor, es una medición de tipo estadística. Entonces, para cada una de estas situaciones hay procedimientos y los vamos a ir viendo enseguida. Eh, si tenemos, vamos aquí, el primer caso es cuando el método que se utiliza es no estadístico, o sea, tenemos una cantidad de mediciones que está es menor a 25. Cuando son menores a 25 el número de mediciones, se determina que el delta X, que es el error, corresponde a este sigma, que es la media absoluta, más el error del instrumento. De tal manera que cualquier valor que yo mida, siempre va a tener un error. O sea, el valor va a estar dado por esta relación, que es un valor más menos un delta X. De tal manera que
Mi valor final va a ser igual a el valor promedio de lo que yo medí, más menos la desviación media absoluta, esto es un valor absoluto, o sea, un número positivo, más el error instrumental. Ahora, ¿cómo se calcula la media absoluta? Bueno, se calcula usando esta fórmula, donde X promedio, digamos, es el promedio de todas las mediciones y X U sub I es cada una de las mediciones. Entonces aquí lo que se hace es simplemente es el promedio de la resta entre el promedio y cada una de las mediciones. ¿Qué es lo que está expresado en esta relación? O sea, aquí hay un signo de sumatoria. Entonces yo tengo que para a cada el valor promedio le resto el valor, un valor específico, un número, una medición. Y esto, como está en barritas de valor absoluto, es un número positivo. Luego se suma todo esto y se divide por el número de casos, que es el ln. Y de esta manera se construye lo que se conoce como la desviación media absoluta. Entonces, este es el mecanismo para determinar el error cuando estamos hablando de un cálculo no estadístico con cifras menores a 25. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Dice aquí que hay una persona que vive en Santiago y viaja muy seguido al Valparaíso. Entonces, para tener una estimación de cuánto demora su viaje, mide varias veces el tiempo que se demora desde que sale de su casa hasta que llega a Valparaíso. En este caso, tomate como referencia el Congreso en Valparaíso. Los tiempos en minutos están dados por los siguientes valores. 85, todos en minutos. 85, 81, en fin. Aquí hizo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viajes. Y en esos 9 viajes calculó el tiempo que tardaba desde su casa en Santiago hasta el Congreso en Valparaíso. Y tuvo todos estos valores. Entonces la pregunta es, para tener la certeza de que siempre va a llegar a tiempo a una reunión que se realiza en un punto cercano al Congreso, ¿cuál sería la estimación del error? Bueno, para esto vamos a ir paso por paso. Lo primero es construir esta relación. Como aquí estamos en una cantidad que es inferior a 25, se usa el método no estadístico con la desviación típica. Entonces se calcula. Vamos a partir de la base que el reloj que se está utilizando para medir esto mide hasta segundos. Por lo tanto, el error instrumental es una fracción de la unidad que se está utilizando sobre la unidad mínima del instrumento. Que en este caso, lo que se está utilizando son los minutos, porque todas las medidas están en minutos, y el valor mínimo que mide el reloj son segundos. Por lo tanto, el error del instrumento va a ser 1 sobre segundo, que más o menos equivale a esta fracción. Ahí tenemos el error instrumental que va en esta parte. Y luego se tiene que calcular la desviación típica según esta relación matemática que acabamos de ver. Para esto construimos esta tabla. Aquí están cada uno de los valores, ¿no es cierto? Desde el valor 1 hasta el valor 9. Y aquí están los valores en tiempo que se demora la persona en hacer este viaje. El promedio ves 80,56 minutos. Acá se van construyendo todos los valores, la diferencia entre el promedio y cada uno de los valores de la tabla. O sea, este número que está acá representa la diferencia que hay entre el promedio y el X sub I, o sea, en este caso la primera medición. Y esto me da menos 4,44, pero como a mí lo que me interesa es el valor absoluto, entonces, digamos, lo transformamos en esto. O sea, me da menos 4,44 y el valor absoluto es 4,44. Y así se va calculando para cada uno de los valores. Este de aquí, en menos 0,44 es la diferencia entre 80,56 menos 81. Y eso en positivo me da este valor. Y así se construye para todo. Y lo que tengo acá abajo es la suma de todo esto, que es esta parte de la ecuación. Es la sumatoria, esto que está aquí, representa la sumatoria de todos los x promedio menos cada uno de los xi. Entonces tengo este valor que está acá. Luego, a este valor lo tengo que dividir por el número de casos que para nuestra situación es 80, son 9 casos. Entonces, ahí lo tenemos. Entonces tengo los 30,84, que es la suma de todos estos valores, dividido por 9, que es el número de casos, y me da este valor de 4,27, que sería la desviación típica. Por lo tanto, la medición o el tiempo estimado, según esto, eh,
sería igual a el valor promedio, que es 80,56, más menos la desviación típica, más el error instrumental. Lo que me da un valor de 80,56 más menos 4,29. O sea que el tiempo que una persona tardaría en llegar a Valparaíso está en un intervalo que va desde 80,56 más 4,20 menos 4,29 y como valor mínimo y como valor máximo 80,56 más 4,29. De tal manera que utilizando el valor máximo, que sería 80,56 más 4,29 me da 85,15 minutos, que sería, digamos, sería como responder la pregunta, ¿con cuánta anticipación mínima tiene que salir? Bueno, lo que uno tiene que decir es, bueno, como el valor máximo que tú te estás demorando en llegar allá es 80,56 más 4,29, entonces ese es el tiempo mínimo que necesitas para llegar a tiempo. Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo se procede con el cálculo del error de estimación, pero con valores con un método que se define como el método no probabilístico. Ahora, para el método estadístico, perdón, no es probabilístico, es método estadístico, aquí hay que considerar varias cosas. Primero, eh, los elementos centrales de esto, de la estadística que se utilizan son los siguientes. Primero, la desviación estándar, que siempre se escribe con dos cifras significativas, que está dado por esta relación matemática, que es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria del cuadrado de la resta de cada uno de los valores menos el promedio de los valores. Y todo esto elevado al cuadrado, dividido por el número de casos menos uno. Esta es la fórmula estándar para la desviación estándar. Después también se define el valor típico o error normal promedio, que es el valor que se le asigna a ¿cómo se llama? A la medición que uno está realizando, como la desviación estándar dividido por la raíz de n, donde n es el número de casos. O sea, para yo saber cuál es el error utilizando un método estadístico, lo primero que tengo que hacer es calcular la desviación estándar con todos los cifras. Y aquí estamos hablando de un conjunto de mediciones que supera los 25 casos. Entonces, consideramos la desviación estándar que se calcula según esta fórmula. Ahora uno lo puede hacer directamente usando, digamos, Excel. Bueno, uno puede tener el conjunto de datos y calcula para el conjunto de datos la división estándar y lo tiene. Eh, y el error es el cálculo de la desviación estándar dividido por la raíz cuadrada del número de casos, ¿no? Eh, Ahora también se define como el error relativo, como el error dividido por el promedio, ¿no? Eso es lo que se define como error relativo. Este número que uno construye dividido por el promedio de las mediciones. Y el error porcentual es el error relativo por 100, o sea, es este valor multiplicado por 100. Bueno, entonces, estos son los elementos que uno debe tener en consideración para calcular el error utilizando este método estadístico. Ahora, ¿cómo se procede? Bueno, se procede de la siguiente manera. Si el número de casos está entre 10 y 25, hay que hacer un ajuste. A ver, me explico mejor. Siempre hay valores que están fuera de rango dentro de lo que uno está midiendo. Es decir, en los extremos de la medición, si uno ordenara los valores desde el más pequeño hasta el más grande, normalmente hay una concentración de valores en una zona particular que está en torno al valor real. O sea, lo normal sería que el conjunto de mediciones se pareciera mucho al valor real y que si las mediciones están bien hechas, vamos a tener una gran cantidad de datos que se acercan al valor real, pero hay algunos que se alejan un poco más por arriba o por abajo del valor real.
Entonces, esto se que puede graficar en lo que se denomina la campana de Gauss, que es una distribución, que es la cantidad de mediciones y con distintos valores, ¿no? Esto también se conoce como la puntuación Z. Ahora, ¿dónde se hacen los cortes para cuando tenemos distintas mediciones? O cuáles son los valores que yo tengo que considerar? Bueno, para cuando yo tengo un número de valores que está entre 10 y 25, yo defino un intervalo de valores que voy a aceptarlos como, los voy a adoptar como valores aceptables dentro de la medición. O sea, si yo tengo, por ejemplo, 15 valores y de esos 15 valores hay 13 que están dentro de este intervalo, que es el intervalo, que es el promedio menos dos veces la deviación estándar y el promedio más dos veces la deviación estándar. O sea, si de los 15 aquí tengo 13 que están dentro de este criterio, los dos que salen del criterio que escapan los tengo que desechar. Y vuelvo a recalcular la deviación estándar para los efectos del cálculo de error. Ahora, si el número de casos es mayor que 25, tengo que hacer lo mismo, tengo que volver a revisar todos los datos que tengo y determinar cuáles de ellos están dentro del intervalo que va entre el promedio menos 3 desviaciones estándar y el promedio más 3 desviaciones estándar. De tal manera que cuando tengo valores sobre 25 me estoy ajustando a un 99,7% de los casos. eh, y cuando tengo menos de entre 10 y 25 me estoy ajustando a un 95% de los casos, que son más o menos los que caen dentro de dos veces la desviación estándar y tres veces la desviación estándar. Esto es lo primero que hay que hacer, es el primer ajuste, es decir, considero todos los valores que tengo, calculo la desviación estándar y veo el intervalo utilizando el promedio. Es decir, un intervalo que por la parte más baja tiene es el promedio menos. Por ejemplo, si estoy en la primera situación, entre 10 y 25 casos. Entonces, si tengo entre 10 y 25 casos, ¿qué hago? Calculo la desviación estándar y determino cuál es el intervalo que se me construye con el promedio menos la desviación estándar y el promedio más la desviación estándar. Ahí me da un conjunto de valores. Y solo considero para los efectos del cálculo del error aquellos valores que están dentro de ese intervalo. Si hay valores que están fuera de ese intervalo, los dejo fuera porque son valores que ya están arrancando de lo que uno podría considerar como valores aceptables. Ahora, si el conjunto de datos es superior a 25, ahora el intervalo que yo debo considerar ya no es con dos veces la deviación estándar, sino que con tres veces la deviación estándar. O sea, el intervalo es un poco más grande, pero porque tengo más datos. Entonces, esto es el primer ajuste que se tiene que hacer. O sea, es determinar cuáles son los valores que yo voy a utilizar para los efectos de cálculo del error. Y el procedimiento es dependiendo de si estamos entre 10 y 25, utilizo este criterio, o si estamos en sobre 25, utilizo este criterio. En los dos casos, evidentemente, hay que determinar cuál es el valor de la desviación estándar. Después de esto, eh, el error se determina de la siguiente manera. El error va a ser igual al promedio más menos mi delta X, que es el delta X es el error. Y esto va a ser igual en el caso de un número de casos que está entre 10 y 25, va a ser igual a dos veces la desviación estándar más el error instrumental, perdón, la desviación media. Si el R es mayor que 25, va a ser tres veces la desviación media más el error instrumental. Recuerden que aquí la desviación media tiene otra manera de calcularse, que es lo que estamos viendo acá. Eh, Aquí tengo la desviación típica, es una forma de representación. Bueno, aquí tengo las diferentes fórmulas para la desviación típica, la desviación estándar, que ya la vimos, y aquí está el error típico, que es la desviación, que es la desviación estándar dividido por la raíz de n. Entonces, estos son los tres valores o las tres maneras de determinar, o los tres parámetros que hay que ir construyendo. De tal manera que el error va a ser igual a esto que tengo acá, que es procedimientos sobre 10 casos. Me voy con la desviación típica. eh, o sea, digamos, tengo ahí el cálculo del promedio del error, digamos, o sea, el error típico o error promedio, que es este valor que tengo por acá.
Y a esto hay que agregarle, por cierto, el error instrumental, que aquí en esta fórmula se me olvidó ponerlo, pero está en la fórmula anterior. Bueno, aquí está repetido el criterio para desechar valores. Ya, como lo vimos, hay que recalcular todo en caso de que los valores que yo tengo estén fuera de los rangos que hemos conversado. Bueno, esto es entonces, digamos, em, son los elementos que yo quería comentarles para los efectos de que entren a la sesión del sábado con algunos elementos. De todas maneras, esto lo vamos a seguir conversando y cualquier duda la vamos a ir aclarando en el camino. Eso es. Nos vemos.